Bienvenidos a Medicina por un tubo, un espacio de Roche Pharma España en el que le ponemos voz y también cara a la salud. Como podéis ver si nos seguís habitualmente, hoy no estamos en el estudio en el que normalmente grabamos Medicina por un tubo. Hoy estamos en las oficinas de Roche en Madrid y estamos con público. Es un formato distinto porque tenemos una invitada muy especial. Ella ha participado en 5 Juegos Paralímpicos y su currículum como deportista, campeonatos de España, Europa, el mundo, es prácticamente inabarcable. Loida Zabala, bienvenida a Medicina por un tubo. Pues muchas gracias, amigo, por invitarme, que me hace mucha ilusión estar aquí. Loida, vamos a empezar por el final, ¿vale? Una mielitis transversa te hizo vivir en silla de ruedas. En 2023 te diagnosticaron un cáncer de pulmón ALK positivo y hace nada, estamos en 2025, hace nada acabas de batir un récord de halterofilia en tu categoría levantando 100 kilos. ¿Qué significa para ti este logro? Para mí significa pues muchísimo porque yo el año pasado empecé levantando solo 40 kilos por el tema de la medicación que tenía que empezar a tomar con el cáncer, y después de un año, pues mira, hacer 100 kilos para mí ha sido súper importante porque es como volver a ser la que yo era antes. ¿Y cómo fueron los inicios? O sea, para quien no lo sepa, ¿qué te hizo acercarte al deporte de esta manera? Bueno, yo empecé haciendo mancuernas a los 12 años cuando empecé con la discapacidad, pues para ser más independiente de lo que ya lo era, ¿no? Pues para subir cuestas, subir escalones y demás. Y bueno, pues a los 18 años me dijeron, oye, pues si tanto te gusta el deporte de fuerza, ¿por qué no haces halterofilia? Y digo, ¿qué? No sabía ni lo que era ni la olímpica ni la paralímpica. Y en cuanto lo probé en un campeonato de España, digo, bueno, esto es lo mío. Y ya llevo 20 años. En ese momento te hubieras esperado todo ese recorrido deportivo. No, o sea, de hecho tampoco me esperaba ir a unos Juegos Paralímpicos, porque a mí en el principio me decían, 1, que no iba a levantar más de 80 kilos, 2, que nunca sería campeona de España, y 3, que nunca iría a unos Juegos Paralímpicos. Bueno, pues parece que esas cosas que yo me creí en su momento, que bueno, que si luchas y trabajas en aquello que realmente te gusta, puedes demostrar que eres capaz de lo que pensabas que no lo eras. ¿Y cómo es el día a día? ¿Cómo es el recorrido? Porque yo entiendo que al principio te fijas unas metas, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para conseguirlas? ¿Dónde está la receta en ese sentido? Bueno, en este caso es primero elegir algo que te guste mucho, que te motive muchísimo, y después, por ejemplo, pues si yo me tenía que ir a Asturias, pues me fui a Asturias a vivir para aprender la técnica. Estuve allí 9 años, también aprendí en México, que me fui allí, o sea, he ido a un montón de sitios para aprender y bueno, mi primer objetivo era llegar a 80 kilos y bueno, llegué al final, lo superé y para mí los objetivos son súper importantes para seguir viviendo, para seguir con esas ganas de vivir, para levantarme cada mañana y decir, sí, por fin, un nuevo día. Y en el deporte, el equipo, la gente que rodea es muy importante. A la hora de superar obstáculos, como es tu caso, entiendo que también. ¿Cómo ha visto tu entorno esa evolución? Es decir, oye, es que yo me voy a poner ahora a trabajar al máximo para esto. Bueno, es que yo al principio ni siquiera dije que iba a competir en mi primer campeonato de España porque, no sé, como que digo, bueno, no voy a llegar lejos tampoco. Y bueno, pues se fueron enterando todos mis amigos y todo de lo lejos que iba yendo y bueno, pues es que me parece increíble. Es que a día de hoy ni siquiera me creo todo lo que he conseguido. O sea, por ejemplo, cuando fui campeona de Europa en el último europeo, es que era como algo imposible, que cómo voy a estar yo ahí consiguiendo un oro, ¿no? Pero bueno, a veces las cosas que parecen imposibles, pues no lo son. Pues vamos a aprovechar que hoy tenemos público para abrir la entrevista a preguntas. Y yo creo que ya tenemos una ahí detrás. Hola Loida, ¿qué tal? Soy Chuse. Nada, primero de todo, mil gracias por venir aquí a las oficinas y enhorabuena por tu historia. Creo que es un ejemplo de superación. Yo tengo una pregunta y me viene a la cabeza en el momento del diagnóstico, ¿no? Evidentemente un diagnóstico de cáncer de pulmón es algo que es un shock para el paciente y para su entorno, y quería preguntarte si en ese contexto, ¿no? Tuviste que dejar el deporte en algún momento de tu vida
Y también, si fue así, también entender un poco qué es lo que te llevó a seguir adelante, ¿no? A pensar a qué me agarro para poder hacer deporte. Pues muy buena pregunta. Bueno, en este caso, cuando me detectaron que tenía cáncer de pulmón, pues también tenía varios tumores en bazo, suprarrenales, riñón, bueno, en todos los sitios, pero tenía también 9 tumores en el cerebro. Entonces no podía entrenar y fue algo complicado en ese momento. Me quedé un poco en shock porque era una noticia en la que no te esperas. O sea, es la típica noticia que dices, es imposible que te lo vayan a decir, ¿no? Sobre todo cáncer de pulmón y nunca he fumado, o sea, es como algo incompatible, ¿no? Y bueno, cuando me dijeron que no podía entrenar, ahí dije, bueno, esto podría ser algo que me fuera a afectar, porque claro, soy deportista, cada día hago deporte, entonces recordé el pasado, en qué herramientas yo tenía para seguir adelante. En 2012 estaba clasificada para los Juegos de Londres 2012 y un mes antes mi pareja de ese momento me maltrató y me lesionó el brazo derecho. Entonces para mí fue algo muy duro y bueno, pues ahí tenía 2 opciones. Una de ellas, olvidarme de los Juegos porque tenía el brazo lesionado, no podía entrenar. Y otro de ello, pues seguir empeñada en ello, ¿no? Pues al final elegí la segunda opción. Estuve con esa rehabilitación, que era algo imposible que yo pudiera volver a recuperar el brazo en tan poco tiempo, en un mes. Y bueno, al final lo recuperé en 2 semanas y fui a los Juegos de Londres y pude superar emocionalmente esa situación en la que me hizo tocar fondo, de verdad. Entonces, para mí el cáncer me llevó a eso, a centrarme en los Juegos de París 2024. Era tan difícil que yo fuera a París, pero tan difícil, era imposible totalmente. O sea, con todo esto que tuve que tomar y demás, subí 11 kilos de peso corporal. ¿Qué pasa? Que yo estoy en categorías de peso corporal, entonces tenía que bajar 11 kilos desde enero hasta septiembre. Y claro, además no podía entrenar. Bueno, pues en diciembre llegó la noticia de que habían desaparecido esos 9 tumores cerebrales. Bueno, me puse a llorar. Cuando mi oncóloga Maru me dijo que sí, que ya puedes, así como levantando pesas, es como, ¿en serio? Es como, empecé a llorar en redes sociales porque decía, esto es imposible. Así que primer paso, empecé a entrenar, bien. Pero claro, todavía tenía que bajar 11 kilos de peso. Llegaron muchas dificultades, no podía ir a Egipto porque me volvió a aparecer algo en el cerebro y no podía montar en el avión, pero bueno, al final fui, no pasó nada. Fui a Georgia, que era la segunda Copa del Mundo para seguir clasificada en París. Y bueno, pues me sentó más la alimentación de allí, cosa que no le había pasado a otras personas, pero bueno, al tener pues el tema pues es más complicado que las bacterias las puedas soportar igual que una persona normal. Y bueno, pues me llevaron al hospital de Georgia y allí le dijeron a mi entrenador en la ambulancia que no sabían si yo iba a llegar viva. O sea, imagínate. Y bueno, pues al final fui y bueno, ya el hecho de ir, pues ya contaba con la clasificación. La federación me llamó para decirme que sí, que finalmente iba a París. Y era como, vale, lo he conseguido. Ya me faltaba perder 2,5 kilos de peso corporal para poder entrar en categoría. Estuve en una sauna sin comer, sin beber, todo. Y bueno, pues al final conseguí meterme en esos 50 kilos de peso corporal y conseguí ir. Y esto me demostró que hay veces que, bueno, tocamos fondo porque las circunstancias nos llevan a una situación muy complicada que tenemos que vivir. Pero si te centras en las metas y objetivos que quieres conseguir, pues sin darte cuenta, al final lo que haces es poder ser feliz, poder tener esas ganas de vivir. Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? El centrarme a París me llevó a asimilar que tengo un cáncer que a día de hoy es incurable y me llegó a motivarme al punto en el que cada mañana soy súper feliz porque he vuelto a vivir un día más. Y bueno, pues ahora centrada en los siguientes Juegos Paralímpicos, que es de Londres 2028, en los que me gustaría sobrevivir hasta esa fecha para poder clasificarme, claro que sí. Impresionante, Loida. O sea, para los que nos ahogamos en un vaso de agua,
El ejemplo es brutal. ¿Cuál es la receta? O sea, el fijarse metas es una receta para superar esa incertidumbre que genera tanta adversidad. O sea, que no es solo el caso general, sino el día a día, ¿no? Es lo que lo que te permite decir, no miro ahora, miro al año que viene y allá que vamos. Es que tiene dos opciones, o centrarte en las metas y objetivos o centrarte en el problema, ¿no? Entonces, bueno, la solución está ahí, ¿no? Porque es seguir luchando en tu día a día. Pero claro, si te centras en el cáncer, al final no avanzas emocionalmente. Al final, estar bien emocionalmente puede hacer que tú sigas adelante sin darte cuenta. Y el centrarte en la meta y en los objetivos lo que hace es que seas feliz, que estés eliminando el cortisol de tu cuerpo, que estés con las endorfinas, estés al máximo. Y bueno, el que seas feliz, pues te lleva a eso, a seguir viviendo. Pues tenemos una pregunta más entre el público. Hola, Loida, muchas gracias por compartir tu historia, de verdad que nos has inspirado a todos y desbordas energía y vida. Mi pregunta va a ¿cómo has podido impactar y qué estás haciendo desde las asociaciones de pacientes para incrementar la concienciación en esta enfermedad? Pues muy buena pregunta. Bueno, he hecho varias conferencias, tanto en hospitales como en congresos en Galicia, ha sido en varios sitios. Y yo pienso que es importante este tipo de conferencias porque, bueno, pues hay pacientes que no lo llevan tan bien, ¿no? Entonces, pues el dar esas herramientas psicológicas que yo he podido ir empleando con mi experiencia personal, pues al final puedo ayudarles, ¿no? Y no solo a ellos, porque realmente quien lo pasa realmente mal es la familia de los pacientes, ¿no? Que son las personas que les cuesta pues asimilar lo que tienes y bueno, pero hay que dar a entender que el cáncer sí te puede matar en algún momento, pero no te quita el resto de tus días. O sea, el resto de nuestros días es nuestro y nosotros podemos vivir al máximo, podemos disfrutar de la familia, de los amigos, de aquellas cosas que nos encanta hacer en el día a día. Y es que somos tan afortunados de seguir aquí a día de hoy que es muy importante hacérselo entender de que seguimos aquí, seguimos vivos. De hecho, yo tengo una alarma en el teléfono que se llama Sigues Viva y es en una fecha concreta que la que teoría no debería estar viva, pero bueno, mi intención, mi objetivo es poder ver esa alarma y poder celebrarlo con toda la gente que me quiere y bueno, con todos vosotros también, claro que sí. Y fuera del gimnasio, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que, en qué te apoyas? Porque claro, el día tiene 24 horas y no todo es estar fijados en el deporte. Pues mira, me encanta dar conferencias, me encanta conducir, es algo que me apasiona, me encanta ir al cine, me encanta jugar a videojuegos que sean así como de acción, de zombies, de todo un poco. y bueno, me encanta salir a las cafeterías y demás, el vivir, el estar en una terraza, el notar la brisa en la cara, es que es como algo increíble, ¿no? Es como, seguramente la mayoría lo habéis valorado después de la cuarentena, ¿no? Porque estábamos tanto tiempo en casa que no podíamos vivir ese momento. Y ahora para mí es como algo maravilloso. Lo damos por asumido muchas veces todo, ¿no? Sí. Y no siempre es así. Cuéntanos, porque tú eres muy activa, no hay más que verte, ¿no? Cuéntanos de qué va la Fundación Loida Zabala. Bueno, esto es algo que empezó con la cuarentena, de hecho, porque es una idea que teníamos desde hace muchos años, que lo queríamos poner en marcha, pero no teníamos tiempo para llevar el proyecto a cabo. Y justo estaba en cuarentena, estaba pues mirando en redes sociales y vi que había un premio de una empresa que lo que hacía era darte 50.000 euros para poder llevar a cabo proyectos solidarios. Digo, esto es una señal. Así que nada, empezamos con el proyecto, terminó la cuarentena y
Y nada, pues ganamos el premio y fue como, bueno, empecé a llorar porque imagínate, cuando me dieron ese premio yo llevaba la mascarilla llena de mocos, llena de lágrimas, de todo. Y bueno, pues empezamos a reunirnos con el Hospital de Toledo, compramos muchísimo material de competición de halterofilia paralímpica, porque la fuerza es algo súper importante para ser independiente. Entonces queríamos llevar allí todo el material, y también contratamos a una persona que estuvo durante muchos años para que aquella persona que había tenido un accidente o una enfermedad que empezara pues a hacer este deporte. Y bueno, se han enganchado mucha gente a hacer este deporte hasta el punto en el que han llegado a ser campeones en comunidades autónomas, campeones de club. Bueno, han sido increíbles y lo siguen siendo. Y bueno, pues ahora tenemos todo el material, tanto en Rivas de Madrid como en el Viso de San Juan de Toledo, para que estas personas puedan seguir entrenando. Y bueno, pues para mí es algo muy importante porque les he podido ayudar, ¿no? Que es esa ayuda que me ha hecho falta a mí en un inicio, porque estaba al principio muy perdida, no sabía cómo enterarme de las competiciones, cómo comprar el material, ¿no? Y bueno, pues me siento una guía muchas veces. Sí. Y bueno, pues estoy muy orgullosa del equipo, porque al final el equipo pues será los que me releven y por supuesto la fundación continuará. Quedan muchos Juegos Paralímpicos por delante. Esperemos. Volviendo hacia atrás, a ese momento complicado que contabas antes, previo a los Juegos de París, fue cuando llegó el diagnóstico de cáncer. Estamos muchas veces acostumbrados a huir del cáncer en términos generales, pero ¿qué sabías en ese momento sobre el cáncer de pulmón y en concreto sobre el ALK positivo? Bueno, no tenía ni idea, o sea, de hecho yo tenía ya un año problemas con el tema de los pulmones. Me decían en un principio que tenía pulmonía, al final pues bueno, fue cáncer de pulmón y bueno, imagínate que yo estaba trabajando y de repente en una llamada no podía seguir hablando, era como algo muy raro. Fui a la coordinadora, y que ella se llama Anita, y digo, Anita, y ahí ya como que no pude explicar lo que me pasaba, ya no podía hablar, y ya rápidamente fue la ambulancia por mí, me llevó al Hospital Ramón y Cajal, y justo en ese hospital es donde me informaron de lo que tenía, y es como, estaba tan en shock que digo, cáncer de pulmón, ¿sabes? Cuando no has fumado nunca hay nada, es como muy raro, pero es verdad que yo lo notaba en los entrenamientos, que yo tenía que entrenar con chicle para no estar tosiendo, que era como muy raro. Y bueno, por eso me da tanta motivación el estar en redes sociales tan activa día a día, porque es que el cáncer es como que está como un tabú, ¿no? Es un tabú porque el cáncer es algo, bueno, es algo que te puede pasar, pero que no, a mí no me va a pasar. Entonces es como que no se habla mucho de ello, y sí, hay que hablar de ello para que la ciencia siga avanzando y que el cáncer, en algún momento el cáncer del pulmón, pues tenga cura y podamos seguir adelante hasta dentro de muchos años. Uno de nuestros objetivos es hacerlo visible. Sí. Con testimonios como este. Tenemos una pregunta más. Bueno, Loida, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que da gusto escucharte. Muy inspiradora. Y tengo una pregunta. Con todo esto que estás comentando, el diagnóstico y lo que dices, un poco el tabú que puede haber con el cáncer de pulmón, ¿qué pensaste tú, siendo una persona joven, que se cuida, que hace deporte y que has dicho que no fumas, cuando te dijeron tienes un cáncer de pulmón? Pues mira, en este caso, claro, yo lo que pensé era la mente en blanco realmente, porque me quedé un poco en shock. Es que es una noticia que no te esperas en absoluto, y bueno, los que sí que lo entendieron desde el principio fue mi familia, porque les impactó mucho, y bueno, pues para ellos fue como algo muy duro. Mi madre se tuvo que sentar en el momento porque era algo que no entendía, y bueno, al final, pues cuando tienes un cáncer de pulmón es cuando empiezas a aprender lo que es, ¿no? Y sí que hay mucho tabú en el tema del cáncer y en el tema de la muerte también, ¿eh? Porque fíjate, lo que antes he comentado de lo de la alarma, que me gustaría seguir viva en esa fecha, pues es algo que en una entrevista que me hicieron lo cortaron.
porque hablar de muerte es como un tabú muy grande, era como algo... no se puede publicar esto. Y no, es que es algo que bueno, hay que hablar libremente, hay que entender dónde te puede llevar el cáncer, porque la ciencia tiene que seguir avanzando, ¿no? Ya ha avanzado muchísimo porque, bueno, a día de hoy, pues bueno, el hecho de que yo siga viva ya es una gran prueba de que hay muchos avances a día de hoy. Pero aún así, pues queda mucho camino por recorrer y bueno, afortunadamente lo he asimilado centrándome en los Juegos de París. Y tu fortaleza mental es envidiable, ¿vale? Lo estamos viendo todos. En ese momento del diagnóstico, que estás comentando, cuando se lo comunicas a tu familia, ¿cuál es la reacción? ¿Crees que también, o sea, cómo se refuerzan ellos también para ser tan positivos como tú? Bueno, ellos lo tomaron como si me fuera a morir al día siguiente. O sea, fue como un palo muy gordo para ellos y bueno, pues el cáncer pues siempre ha sido como algo en el que ya llega a tu fin. Y no, yo les he demostrado con el día tras día que mi vida no cambia, que mi vida sigue adelante y bueno, pues al final les demostré que pude cumplir mi sueño de ir a París y que gracias a que París estaba aquí al lado además, pudieron venir a verme y pudieron disfrutar conmigo y bueno, imagínate lo emocionante que fue para todos nosotros el poder vivirlo en persona, algo que parecía imposible. La gestión emocional del entorno es tan importante como la de uno mismo en ese sentido, ¿no? Sí. Para mucha gente, supongo que para muchos de los que nos están viendo, eres un ejemplo de superación obvio, ¿no? Pues ser un gran referente. Lo que decíamos, de aquí vendrá mucha gente que se acabará haciendo halterofilia, seguramente en los Juegos. ¿Cuáles eran tus referentes? Tú cuando decides voy a hacer deporte o voy a salir de esta como sea, ¿en quién te fijas? Bueno, lo primero que me fijé es en Ruth Aguilar, que era la primera persona que tenía el máximo levantado, que eran 80 kilos en España. Fue como mi primera meta a cumplir y después se convirtió en mi referente Amalia Pérez, que es la campeona del mundo bueno, ella es mexicana y es que me invitó a vivir con ella y a entrenar con ella. Y bueno, para mí es una persona que me inspira muchísimo, que además ha sido madre y ha seguido siendo una campeona. O sea que bueno, me apoyo en personas así como ella. Y pudiste compartir espacio. Sí. Aprender de primera mano. Pues tenemos una pregunta más. Encantado de saludarte, Eloida. Y yo tenía, bueno, antes que nada me llamo Pedro. Tenía dos comentarios, bueno, un comentario y una pregunta para ti. El primero era darte las gracias, un reconocimiento y agradecimiento por cómo te abres a nosotros. Creo que es patente tu testimonio de cómo vibras con la vida y creo que nos permite además linkarnos más con el trabajo que hacemos, enamorarnos con nuestro trabajo del día a día y como tú estás también enamorarnos mucho más de la vida. O sea, que de verdad que muchísimas gracias por tus palabras y tu testimonio. Y la pregunta que te quería hacer tiene que ver también con parte de lo que hacemos también nosotros en nuestro día a día, que es, sabes que innovamos, pero más allá de innovar, también queremos buscar soluciones que cubren espectros de la vida del paciente, ¿no? Y desde apoyo psicológico, tema del deporte, ¿dónde crees que deberíamos enfocarnos más? O si tuvieses un deseo que pedirnos, ¿dónde crees que nos podríamos enfocar más? Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que es muy importante que los especialistas pues se apoyen en el deporte, porque el deporte a mí me ha ayudado muchísimo. El deporte sin duda ha sido algo muy importante porque daos cuenta que yo cuando empecé con el diagnóstico del cáncer, por el tema de la medicación y todo, perdí toda mi fuerza hasta el punto en el que yo de repente no podía ducharme yo sola. No podía salir del coche, hacía muchas cosas que no podía hacer. Entonces, cuando ya por fin pude volver a entrenar, ya volví a ser independiente, ¿no? Entonces, es como si me devolviera la vida de nuevo y me devolviera el ser yo misma. Entonces yo pienso que el deporte es un gran apoyo que hay que tener. El paciente tiene que darle esa importancia que tiene, porque eso además te genera esas endorfinas, te da esas ganas de levantarte cada día y bueno, te hace sentir bien después de ese entrenamiento.
¿Y hay recursos, hay información suficiente a disposición del paciente cuando todo sucede para decir esta es una vía que me puede ayudar? Bueno, yo es que ya era deportista, entonces no he preguntado respecto al deporte, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando me fueron a hacer la radiocirugía, pues tenía como prohibido hacer durante un mes el deporte porque podría marearme mucho y bueno, tenía que competir en 2 días. Sí, a la radiocirugía, así que competí. Bueno, ya solo con la barra ya me mareaba muchísimo. Pero bueno, al final pude competir, pude ser campeona de España en ese momento y dejé por unos días entrenar, obviamente, y conforme yo iba entrenando después de una semana, pues al principio me notaba muy mareada, pero conforme iba levantando un poco más, me iba quitando el mareo, ¿no? Entonces, pues en cada entrenamiento me iba encontrando mejor con los efectos secundarios de la radiocirugía y bueno, todo esto obviamente se lo expliqué en el hospital, pues para que supieran que el deporte también es muy importante y que a veces pues hace que nos quiten esos mareos y esos momentos malos que nos da la radiocirugía. Uh-huh. Y vamos a mirar ya en el futuro inmediato, porque hay una sorpresa además, y es que no la vas a dar tú, que ya no es solo la halterofilia, sino que estás ampliando las disciplinas en las que haces deporte. Sí. Ahora, bueno, en febrero empecé con lanzamiento de peso. Me parece increíble empezar en otro deporte que también es de fuerza. Para mí la fuerza ya sabéis que es esencial. Y bueno, pues empecé haciendo un lanzamiento de 4,40 metros y bueno, yo sabía que el récord era 4,75 metros y uno de mis objetivos es completarlo y seguir mejorando, por supuesto, para llegar más lejos, ojalá que sí. Disfrutas mucho fijándote objetivos y disfrutas mucho durante el camino para cumplirlos y se nota. Loida, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Medicina por un tubo. Ojalá sigan cayendo récords, tanto en halterofilia como en lanzamiento de peso, y ojalá podamos seguir hablando contigo. Pues muchísimas gracias por invitarme, para mí ha sido un placer estar con vosotros y bueno, pues yo encantadísima de estar delante de tanta gente maravillosa. Y hasta aquí este episodio de Medicina por un tubo. Si te ha gustado, es muy fácil. Puedes seguirnos en la misma plataforma en la que nos estés viendo, ya sea en vídeo o en audio, y estarás atento a todo lo que sigamos publicando en nuestros próximos episodios. Os recordamos, como siempre, que la información sigue en roche.es. Un saludo.